¿Puedo matar a alguien sin ir a la cárcel? ¿Se acredita una causa de justificación, estado de necesidad o algo? Por supuesto, los abogados penalistas que son penalistas porque dan pena, no por otra cosa. ¿De eso hay muchos hoy? Sí, de eso hay muchos hoy. Esta época moderna, ¿cómo tú podrías litigar si no tienes la base de lo que vas a defender? Son los abogados de la vieja escuela, eso es lo que se dice. Le respondería que no sabe lo que es el derecho procesal penal, que es un ignorante, permíteme decir, porque es la palabra. El delito. Una madre amamantando a su hijo, 2 de la mañana, queda dormida, aplasta con el seno al niño. El niño muere asfixiado. ¿Puede ir a la cárcel, doctor? No, me van a decir que los policías son unos ignorantes en el derecho penal. Francisco, los policías sí conocen el derecho penal, conocen el derecho procesal, así como lo conoce un fiscal que recién ingresa a la fiscalía. ¿Cómo están, amigos de LP Pasión por el Derecho? Bienvenidos a una transmisión más a través del programa Se Corre Traslado, programa donde aportamos valor a la comunidad jurídica desde un espacio y desde una mirada estrictamente académica. Hoy tenemos un tema importante, muy importante, que vamos a desarrollar junto al doctor Robinson González Campos. Es profesor principal de la Facultad de Derecho de San Marcos en Ciencias Penales, que es su especialidad, un penalista reconocido que además ha sido juez supremo titular de la Corte Suprema de Justicia del Perú y docente en diferentes universidades del país, todas ellas de reconocida relevancia en la comunidad académica, y además es autor de este libro que va a ser materia de conversación el día de hoy, Lecciones Básicas de la Teoría del Delito, que además es prologado por el profesor Eugenio Raúl Zaffaroni, quien tiene unas palabras muy interesantes para esta producción académica del doctor Robinson Octavio González Campos, a quien le damos la bienvenida a la tribuna de entrevistas de LP Pasión por el Derecho. Doctor, ¿cómo está? Muy bien, Francisco, a tu disposición y bueno, quiero agradecerte a ti porque tú eres el que me llamaste para venir a esta entrevista y vengo a LP Pasión por el Derecho después de un año aproximadamente. Y a tu disposición, Francisco. ¿Cuál es la importancia de la teoría del delito, doctor Robinson, en la actualidad, hoy, en un contexto de litigólogos, dirían algunos? Es vital. En un país donde el sistema penal judicial se ha venido a menos, donde cotidianamente se transgreden principios fundamentales del derecho penal, se transgrede el Código Penal constantemente, porque incluso no solamente por los jueces, por los fiscales, sino también por los legisladores, porque los principios que están en la Constitución primero y en el título preliminar del Código Penal están dirigidos a ser cumplidos por los legisladores también. Yo pienso que los legisladores, o por lo menos los asesores de ellos, deberían de empaparse de estos principios, deberían de ser especialistas. Yo creo que deben de tener, supongo, asesores por especialidad. Si yo voy a hacer un proyecto de ley sobre el Código Penal o procesal penal, tengo que tener asesores en esa especialidad. Y parece que no es así. Entonces, es muy importante porque gracias a esta teoría, que de teoría tiene solo el nombre, porque es el aspecto más práctico del derecho penal, porque es el meollo, la esencia, la base de lo que significa una denuncia. Bueno, alguien le podría decir, doctor, pero de aspecto más práctico del proceso penal, ¿no es el Código Procesal Penal? No, no. Sin derecho penal, sin teoría del delito, ¿de qué sirve el Código Procesal Penal o la litigación penal? Yo puedo ser un excelente litigante, puedo ser un excelente procesalista, penalista, pero si no conozco el derecho penal, la dogmática penal, la verdad que no tendría esencia, no tendría eje el proceso penal. ¿Cuán cierto es, por ejemplo, que un abogado penalista, conocedor de la teoría del delito, estudioso de la teoría del delito, acaba un caso antes de que llegue a juicio? ¿Eso es cierto? Depende del caso, pero por supuesto que es posible. Generales. Por supuesto que es posible. Por supuesto que es posible. Ahora, tú tendrías que tener un buen interlocutor, un buen fiscal que conozca la teoría del delito, o sea, permeable
Ya, que no sepa, pero por lo menos sea permeable, sea estudioso. Me ha dicho, me ha presentado un escrito este abogado, voy a revisar. Ah, sí, tiene razón. Aquí hay legítima defensa. Aquí no hay conducta. Aquí hay un estado de necesidad. Aquí hay inimputabilidad. Entonces, ¿para qué seguir investigando? ¿Para qué gastar el dinero del Estado, de todos los miembros de la sociedad, en procesos que no deberían ni siquiera haberse iniciado? Entonces es muy importante, pero para eso tú tienes que tener como abogado un buen interlocutor. De un tiempo a esta parte, gracias a las redes, nosotros vemos los juicios, vemos las intervenciones de los jóvenes y talentosos abogados, pero que lamentablemente todos sus argumentos jurídicos, sus posiciones dogmáticas, caen en saco roto, porque están con un interlocutor o que no los entiende o simplemente no los quiere entender. ¿Eso se debe a qué? ¿A un tema generacional a lo mejor? Se lo pregunto porque cuando escuchamos los jóvenes apreciaciones como las de usted, lo que se suele decir, y lo emplazo directamente, doctor, es que, bueno, pero así se litigaba antes, así se defendía antes, ¿no? Hoy las cosas han cambiado. Hoy la litigación, ¿no?, es, digamos, la punta angular. Es la punta angular y esa es una mirada antigua. Y ya ves que me da la razón, es una mirada del pasado, ¿no? Son los abogados de la vieja escuela. Eso es lo que se dice. ¿Qué podría usted responder? Le respondería que no sabe lo que es el derecho procesal penal, que no sabe lo que es la litigación oral, que es un ignorante, permíteme decir, porque es la palabra, no lo digo en un sentido peyorativo, sino en el verdadero significado que tiene la palabra ignorancia. No conoce, porque como tanto en la época antigua, en mi época, digamos, como en esta época moderna, ¿cómo tú podrías litigar si no tienes la base de lo que vas a defender si eres abogado, o de lo que vas a imputar si eres fiscal, y de lo que vas a resolver si es o no una persona que merece una prisión preventiva, merece una detención preliminar, merece el requerimiento acusatorio, si no tienes la base de la imputación? ¿Qué se le imputa? ¿Cuál es el título de imputación? ¿Cuál es el delito por el cual se le va a investigar? ¿Cuál es el tema probandum desde el punto de vista procesal? Yo tengo que tener un tema probandum. En 1900, en 1980, en el 2000 o en el 2025, tengo que tener un tema probandum, que es el objeto de prueba. ¿Y qué es el objeto de prueba? No es otra cosa que el hecho que se le imputa, y la subsunción de ese hecho en un tipo penal. Y para yo decir que hay tipicidad con respecto a ese hecho humano, a esa conducta humana, tengo que saber cuáles son los elementos del tipo, los elementos descriptivos, normativos, la tipicidad objetiva, que es parte integrante del tipo. No es que estén separados, no es que solo por razones didácticas, por razones metodológicas es que hablamos de la tipicidad objetiva, de la tipicidad subjetiva, etc. Pero todo eso es el tipo penal y tú tienes que tener la conciencia, el conocimiento, haber aprendido, internalizado lo que es el delito. Si no sabes qué es el delito en primer lugar y si no conoces el tipo penal en particular, ¿cómo puedes establecer un título de imputación? ¿Cómo puedes decir el señor es autor, es cómplice, es instigador, es coautor, etcétera? Su libro Lecciones básicas de la teoría del delito. Llevemos estas lecciones al marco operativo, a la práctica. A lecciones, sin mencionar nombres, por supuesto, casos que a lo mejor haya visto usted en coyuntura o quizá fuera, ¿no?, en donde no se haga uso de la teoría del delito y a lo mejor se declaren mediáticamente estropicios que no tienen lugar. Desde la perspectiva de la teoría del delito, ¿cómo se podrían opinar o analizar casos como a lo mejor los que se le vengan a la cabeza?
Bueno, en este instante está de moda el caso Cócteles, ¿no? Ya. En ese caso Cócteles, ¿qué es lo que significa el título de imputación? Ahí me parece que es el lavado de activos, Sí. ¿no es cierto? Y para que haya lavado de activos tú tienes que hacer primero una operación de tipicidad, ver si la conducta de fulana, de sutano, de mengano, de perencejo, de los 40 que están ahí, calza, se subsume en el tipo penal de lavado de activos. Entonces lo primero que tiene que haber es tipicidad. Y para que haya tipicidad en un delito de lavado de activos, pues lo primero que tú tienes que verificar, aunque la ley dice que no se debe de investigar todavía, que se condene el delito fuente, pero sí tienes que determinar un delito fuente. Ese delito fuente tiene que generar unos activos, lo que ahora modernamente se le llama los activos negros, ¿no? Los activos negros, los sucios, pues porque si no, ¿qué vas a lavar? Si el activo es limpio, el activo es legítimo, es lícito, ¿qué vas a lavar? El delito es lavado de activos. ¿Y en qué consiste el delito de lavado de activos? Consiste en darle apariencia de legitimidad, de licitud a unos activos negros, ilícitos, mal habidos. ¿Se necesita delito previo? ¿Se requiere delito Por previo? supuesto, se necesita el delito previo. Es el delito fuente. Si no hay delito previo, no hay. Ahora, yo sé que la Corte Suprema ha tenido divergencias en estas posiciones, pero de todas maneras, lo que dice la Corte Suprema es que tú no tienes pues que demostrar que ese delito previo ha sido condenado, ha sido materia de una cosa juzgada, etcétera, pero lo que sí tienes que demostrar que ha habido un origen ilícito, un activo negro para que haya lavado, si no carece de sentido, desnaturalizas el tipo penal, que es, fíjate cuál es el título de imputación, cuál es el epígrafe, el nomen juris del delito, lavado de activo. Si no hay activos a los que quieres darle apariencia legal, quieres ingresar al torrente patrimonial legítimo, Correcto. entonces no hay lavado de activos. Y si ese delito previo, entre comillas, no es pasible de una sentencia condenatoria, o sea, si aún no ha habido una sentencia condenatoria en el análisis del delito previo, en el proceso del delito previo, ¿aún así puedo condenar por lavado de activos? A ver, lo que en el ámbito procesal, me voy a meter en el ámbito procesal, la prueba indiciaria. ¿Se puede condenar por prueba indiciaria Por en el supuesto. lavado de activos? Es que la prueba indiciaria no es una prueba que tiene menor valor. La prueba indiciaria no es una prueba de segunda categoría. La prueba indiciaria vale tanto y en algunos casos más que una prueba directa. ¿Por qué? Porque para que haya prueba indiciaria, y lo dice también acuerdos plenarios de la Corte Suprema, para que haya prueba indiciaria tiene que haber indicios o indicios. El indicio debe estar probado. Los indicios deben de estar probados. Y estos indicios probados te van a servir para que llegues a una conclusión inequívoca o unívoca del hecho que es materia de investigación, de juzgamiento. Entonces, cuando se habla del lavado de dinero, del activo negro, lo que se quiere es que sea evidente que haya un activo negro, no que se haya llevado a cabo el proceso penal y se haya condenado. Ahora, lo que sí puede ocurrir, Francisco, es que el delito fuente se puede caer. El delito fuente se puede caer. Vamos a suponer que se dice que este dinero es producto del tráfico de drogas, del delito de tráfico de drogas. Y se absuelve en tráfico de drogas. Después al que supuestamente ha cometido el delito, a los que han cometido el delito los han absuelto. Se cae. Ya no hay delito. Por eso es que es muy peligroso que se caiga en la ligereza de llamar a cualquier cosa lavado de activos con activos supuestamente negros, aparentemente negros, quizás negros, puede ser que sean negros. Tiene que ese delito fuente, esos activos,
tienen que ser evidentemente oscuros, negros, ilícitos, etc. Hagamos atractiva la teoría del delito, doctor, en esta entrevista. ¿Podríamos desarrollar casos hipotéticos a lo mejor en que se puedan resolver con teoría del delito? Claro que sí. ¿Como cuáles, por ejemplo? Mire, yo tengo un caso, no voy a decir el nombre de mi defendida, Ya, no voy a mencionar nombres, por supuesto, porque está en pleno giro, ya. está en pleno giro. Se trata de dos cuñadas y comadres a la vez que tuvieron una discusión por unas razones de que tenía que pasar por el garaje de la cuñada, de la cuñada de mi defendida, tenía que pasar los tubos del gas. Entonces tuvieron una discusión, un dime que te diré. En un momento determinado mi defendida le mueve el sombrero porque estaba hablando mal de su familia, le mueve el gorro a la supuesta agraviada y se le cae el gorro. Y la supuesta agraviada inmediatamente en forma irascible, incontrolable, se le va encima y comienza a golpearla, a arañarla, a agredirla. Y mi defendida se limita a defenderse, a evitar que le peguen, a agarrarla, a golpearla también para evitar que la siga agrediendo. Y en un momento determinado le muerde la mano, le muerde el dedo índice a tal extremo que se lo iba a cercenar. Ahí está el certificado médico. Se lo iba a cercenar. Entonces estaban en un garaje donde había una pila de ladrillos. Entonces mi patrocinada, cuando estaba con el dedo que se lo había, le decía, suéltame, suéltame. Con la mano izquierda desesperada, agarra y le da un golpe en la cabeza. Ya. Entonces ahí es donde le suelta. Ahí es donde le suelta. Entonces, ¿cuál es la tesis, la imputación que hace el fiscal? ¿Murió la persona? No. Ha habido lesiones leves, levísimas. Es que no se lo ha dado con fuerza ni tampoco ha querido pues dañarla, sino simplemente hacer que le suelten el dedo. ¿Ya? Tiene un certificado médico legista 2x8. Ya. ¿Ya? Mi patrocinada tiene 1x4. Tiene una herida suturada de 3 centímetros, superficial, de 1 centímetro, 1.5 y 1.5. Ya. Muy bien. ¿Cuál es la ratio de la reacción de mi defendido? Legítima defensa. Y eso no lo ha comprendido el fiscal. El fiscal no ha sido objetivo, porque el fiscal lo que ha hecho es solo denunciarla a mi defendida y para nada ha mencionado en toda la acusación que hace, ha mencionado que mi defendida también ha recibido agresiones. Ahora que estamos en el juicio oral, él aduce que el caso de mi defendida, porque fue un tema de falta, supuestamente falta, ¿no? La agresión y la lesión que sufre ella, entonces lo mandó al juez de paz. Falso. A ambas. Estaban como imputadas a nivel de la policía, de la investigación policial, de la investigación preliminar, estaban como imputadas. Las mandaron al juzgado de paz. ¿Por qué? Porque las lesiones son leves. Las mandaron al juzgado de paz. ¿Y qué han dicho los del juzgado de paz? El juez de paz dice, no, acá no hay falta porque utilizaron un ladrillo. Como el tipo penal de la falta contra el cuerpo y la salud señala que puede ser falta hasta tal día, pero siempre y cuando no haya circunstancias que le den gravedad al hecho. Y en este caso, el ladrillo le da gravedad al hecho. Y por eso es que denuncian como delito. Y hasta aquí, ¿cuál es nuestra tesis? Que ha habido una legítima defensa. ¿Y cómo así? Te explico. El artículo 20, inciso 3, nos habla de la legítima defensa. ¿En qué consiste la legítima defensa? Agresión ilegítima. Falta de provocación suficiente. Porque podrían decir, aquí hubo provocación porque le quitó el gorro. Falta de provocación suficiente. Puedes revisar el código de LP, Pasión por el Derecho, y ahí dice, falta de provocación suficiente. Te pregunto, moverle el gorro y que se le caiga al piso, ¿es una provocación suficiente para arremeter irasciblemente, arañar y pegar y agredir y morder el dedo a una persona? No, no es cierto. Entonces ha habido agresión ilegítima, falta de provocación suficiente. Y lo otro, que muy pocos comprenden y por eso se hacen leyes y leyes y leyes que modifican la legítima defensa.
¿Cuál es? Necesidad racional del medio empleado para repeler el ataque. Necesidad racional, Francisco. No dice un instrumento matemáticamente equiparable al que utiliza el agresor, debe de utilizar el agredido. No dice eso. Necesidad racional del medio empleado. En esa circunstancia te pregunto, que le estaban por cercenar el dedo, ¿qué hubiera hecho uno? Si no tenías otra cosa, porque la golpeaba y no le soltaba. Con el ladrillo que se lo tiró con la mano izquierda, ella no es diestra, no es zurda, es diestra, se lo tiró y ahí recién le soltó. Entonces, en esa circunstancia, porque la necesidad racional del medio empleado para repeler el ataque se mide de acuerdo al caso concreto. En este caso concreto ha habido una necesidad racional del medio empleado, el ladrillo, para repeler el ataque y hacer que dejen de morderle el dedo hasta querer cercenarse. Entonces, fíjate, si a las finales tenemos la suerte que la juez entienda esto, pues tendrá que señalar que ahí ha habido una conducta típica, pero no antijurídica, porque mi defendida actuó en legítima defensa. Le voy a hacer una pregunta que va a capturar la atención del público y que tiene que ver con teoría del delito. ¿Puedo matar a alguien sin ir a la cárcel si acredito una causa de justificación, un estado de necesidad o algo? Por supuesto, por supuesto. Yo siempre que pongo ejemplos, digo, ¿yo qué haría si fuera el fiscal? Y me viene aquí, por ejemplo, que un policía, en la persecución que estaba realizando, cumpliendo con su deber, ve que la persona, no voy a decir el delincuente, porque mientras que no sea condenado no se puede decir, la persona a quien perseguía y a quien había visto que había cometido una conducta aparentemente delictiva, se voltea y comienza a dispararle. Y el policía con su arma de reglamento le dispara para evitar ser herido y lo mata. Yo voy a complejizar más ese caso, ¿le parece? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Imagínese que no tiene arma, pero hace la demanda de sacar un arma de fuego. Está corriendo. ¿Quién? El presunto delincuente. Ya. Está corriendo, está huyendo. Ya. Yo soy policía, yo lo persigo. Y de pronto hace la demanda de sacar un arma de fuego. Yo veo que está haciendo el ademán de sacar algo de la pretina de su pantalón. Ya. Y lo abato. Ya. Allí. Tampoco. Me procesan por homicidio. Si yo fuera el fiscal, no voy a decir que no voy a investigar. Ya me abre preliminares. Le abro preliminares para verificar varias cosas. ¿Cuáles fueron las circunstancias de la persecución? ¿Por qué lo perseguí? Y para eso hay que tener buenas pesquisas, ¿no? Hay que tener buenas pesquisas. No significa solo buscar al culpable, sino buscar todas las circunstancias. Entonces, habrán testigos que puedan decir, sí, efectivamente, le arranchó la cartera a una señora, se fue corriendo, el policía estaba persiguiéndolo con el arma en la mano, hasta que este señor hizo la demanda de querer sacar un arma y el policía le disparó. Eso es lo que dijeron. Ojo que no tenía arma. No, está bien, te reitero. Entonces ahí, ¿yo qué haría? Abro investigación preliminar sin detención preliminar. Sin detención preliminar. ¿Por qué? Es un policía, tiene arraigo laboral, seguramente que tiene familia, seguramente que tiene domicilio, y además es un policía. Porque si todos los ciudadanos tenemos la presunción de inocencia, yo creo, pienso, puedo estar equivocado y por favor corrígeme, porque un señor policía, ¿no? Entonces, yo lo que haría es una investigación preliminar. A las finales, ¿qué haría si llego a verificar todo eso? Su conducta es típica, teoría del delito, se adecua al tipo penal del homicidio, doloso, artículo 106 del Código Penal. ¿No? Ya. 2. Su conducta sería antijurídica, porque realmente no ha habido una legítima defensa.
habida cuenta que cuando se encontró el cadáver no tenía arma. Correcto. 3. Su conducta no sería antijurídica, sería no culpable. ¿Por qué? Porque se ha dado lo que se conoce como la legítima defensa putativa. La legítima defensa putativa. En el ámbito de la culpabilidad, se excluye la culpabilidad cuando hay la no exigibilidad de otra conducta. Y para aplicar esta no exigibilidad de otra conducta en el caso práctico, en el caso concreto, tú tienes que ponerte en el lugar del policía. Te pregunto, y discúlpame, tú eres el que pregunta, pero te pregunto, ¿tú qué hubieras hecho si fueras el policía? ¿Hubieras esperado que saque el arma y que te dispare o te hubieras adelantado? Entonces, de acuerdo al caso concreto, ahora que la situación, existen extorsionadores, existen asaltantes con motos, etcétera, y tienen granadas, tienen armas. En esa circunstancia concreta, yo, que soy el fiscal, diría, si yo hubiera sido policía, hubiera hecho lo mismo. ¿Se puede alegar error de prohibición? No, eso se llama la no exigibilidad de otra conducta. El error de prohibición es cuando tú crees que lo que estás haciendo es lícito. Ese es el error de prohibición. Cuando tú crees que lo que estás haciendo no está prohibido. Más que error de prohibición, para mí sería la no exigibilidad de otra conducta. Correcto. De lo que se llama la legítima defensa putativa. Caso de laboratorio también para que nuestra audiencia pueda comprender la importancia de la teoría del delito. Una madre amamantando a su hijo, 2 de la mañana, se queda dormida, aplasta con el seno al niño, el niño muere asfixiado. ¿Quién la mató? La madre con su seno. ¿Puede responder penalmente? ¿Puede ir a la cárcel, doctor? No. ¿Por qué? A ver, aquí hay un tema que lamentablemente de un tiempo a esta parte los penalistas modernos, excepto Roxin, que ya no es moderno pues para muchos, los penalistas modernos, cuando hablan de la teoría del delito, lo primero que señalan es la tipicidad. Cuando yo dicto clases en San Marcos, yo no dejo de hablar de la conducta humana, la base, la esencia. Algunos dicen que no es un elemento, pero sí es la base del delito. Es de donde parte la teoría del delito. Es algo indispensable, el acto humano, la conducta humana. Esta conducta humana tiene que ser tal, primero, para que pueda subsumirse en un tipo penal. Si no es conducta, no todo hecho, no todo movimiento corporal, no todo movimiento corporal es una conducta. Solo es conducta aquello que tú lo haces voluntariamente, aquello que tú lo haces con conciencia. No estoy hablando todavía del dolo, estoy hablando de la conducta. Para que sea conducta tiene que ser consciente, tiene que ser voluntaria. Mi voluntad tiene que estar dirigida a esa conducta. Ella estaba dormida. Claro, entonces hay una causa que excluye la conducta. Ya. Se estudia en la teoría del delito. Ahora, es el realizar el hecho durante el sueño. Correcto. Con el sonambulismo. No puede responder penalmente porque se durmió. Así es. Ahora le pregunto, un Ni chofer. Ni siquiera hay tipicidad. Correcto, un chofer de un bus que transporta pasajeros se duerme. Mueren todos menos el chofer. ¿Puede responder penalmente? Depende. A ver, este chofer no ha tomado licor. No. Este chofer ha dormido sus horas. Correcto. Ha dormido sus horas, no ha estado dando 20 vueltas, ida y vuelta al destino del bus, ¿no? 8 horas y otras 8 horas. No ha sucedido eso. Y a pesar de eso, le vino, qué sé yo,
a algo inesperado, como el quedarse dormido, obviamente, o no responde penalmente, o su responsabilidad tendría que ser atenuada. Tendría que ser atenuada. Tendríamos que verificar en el caso concreto qué es lo que pasó con este señor. Este señor, ¿bebió licor? No. ¿Negligentemente no durmió las horas que debía de dormir? No. Este señor cometió alguna infracción con el vehículo de manejar a toda velocidad, no. ¿Tomó algo que pueda aletargarlo, dormirlo? No. Ya. Entonces, ¿qué pasó? Se quedó dormido. Y si trabajó por obligación de la empresa o porque la empresa sí le asignó rutas a lo mejor abusivas en términos de tiempo y no pudo descansar lo suficiente y se quedó dormido en el bus, todos fallecen menos él. Ahí sí podría ser responsable por homicidio culposo. Por homicidio culposo. Él como chofer sabe muy bien que si hace eso, corre el riesgo de quedarse dormido. Y si está llevando pasajeros, está poniendo en riesgo, correcto, la vida de los pasajeros. Incluso siguiendo la escuela de mi amigo César Nakazaki, ¿no? Incluso yo podría decir que podría haber hasta un dolo eventual, que consiste en que yo me represento la alta probabilidad que me puedo quedar dormido y ocasionar un accidente. Pero como quiero ganar dinero, ganarme ese dinero extra, acepto manejar y digo, si es que me quedo dormido, piña, pues. Correcto. Eso sería dolo eventual. Ahora, y respondería. En esa misma línea casuística, esta empresa de transportes de buses interprovinciales ha sido creada para darle una apariencia de legalidad, ¿no? Vamos a contratar choferes para que transporten pasajeros, pero en el bus vamos a meter droga. O sea, ha sido creada para delinquir también. Ya. ¿Puede ser responsable penalmente esa empresa? ¿Esa persona jurídica? Bueno, en España sí. ¿En Perú? En Perú no. Lo que sucede, te voy a decir, sabemos que existe la ley del compliance, sabemos que existe la ley 30.424, sabemos que ahora le llaman responsabilidad penal, pero la propia ley habla de responsabilidad administrativa, no responsabilidad penal. Obviamente, a los estudios, lo digo con mucho respeto, con mucho cariño, tengo amigos que trabajan en estos estudios que ven y representan penalmente a las empresas, a las personas jurídicas, les conviene pues que digan que hay responsabilidad penal. Yo particularmente soy de las personas que considero que no debe de haber responsabilidad penal en las personas jurídicas. Y no es que sea antiguo ni nada por el estilo. Pero ha sido creada para delinquir también. Claro, está bien, pero habrá responsabilidad de la persona jurídica y se hará acreedora a las sanciones administrativas, que puede ser la clausura, puede ser las multas que se les aplique, los embargos, puede sentarse como persona jurídica, pero no para responder penalmente, sino administrativamente. Correcto. Y aplicarle lo que aparece en el artículo 105, las medidas accesorias, administrativas a la persona jurídica. Pero te reitero, nosotros no estamos de acuerdo con que haya responsabilidad en las personas jurídicas. Correcto. Mire, me voy a poner más creativo, ¿le parece? Fíjese. El chofer, ya que esta empresa ha sido creada para traficar droga, para trasladar droga también, de pronto el chofer no sabía que en el bus estaba transportando droga y no solamente lo investigan, al único superviviente, por homicidio, sino también por tráfico ilícito de drogas. Pero él no sabía que en el bus, además de transportar pasajeros, transportaba droga. ¿Qué elementos de la teoría del delito se podrían alegar para librarlo al menos de esa responsabilidad, ¿no? Porque no era consciente, no sabía. Ya, vamos por partes. Primero, que la persona jurídica va a responder
administrativamente Correcto, de acuerdo correcto. a la ley Sí. 3424. Primero. Segundo, una persona natural, que puede ser el gerente, puede ser el dueño de la empresa, puede ser uno de los socios, Ya. puede ser uno de los empleados, Ujú. ¿no? Es el que estaba en connivencia con los traficantes de drogas. Ujú. Entonces se tiene que determinar un responsable como persona natural que pertenezca a esta persona jurídica. Debe de haber alguien. Y ese señor, sin lugar a dudas, va a responder por el delito de tráfico de drogas y podrá ser de aplicación el 296, Ya. tipo básico, o el 297, tipo agravado, por la cantidad de droga, por la modalidad de la droga, del tráfico, etc. ¿Qué pasa con el chofer? Él estaba transportando esa droga. Está bien, estaba transportando, y algunos también pueden decir que estaba poseyendo la droga. Ya, claro. Pero, a ver, el artículo 12 del Código Penal, Ujú. teoría del delito, artículo 12 del Código Penal establece que generalmente, mayoritariamente, los tipos penales en nuestro Código Penal y en las leyes penales especiales son dolosas. Ya. Y cuando se trata de delitos culposos, la ley ahí sí, en forma expresa, debe de señalar esta modalidad. Debe de decir, al que por culpa. Pero cuando se trata de un delito doloso como lo es el tipo penal del 296 con su agravante del 297, no necesita el tipo penal decir al que dolosamente transporte, al que dolosamente posea. No. Entonces, el tipo penal del 296 y el del 297 son tipos penales dolosos. Conocimiento y voluntad. Entonces, quiere decir que si el chofer no sabía que estaba transportando droga, su conducta no se adecua al tipo penal por atipicidad subjetiva. No hay tipicidad subjetiva, no hay una conducta dolosa. Entonces, quedaría libre de polvo y paja con respecto a este tipo penal del tráfico de drogas. Y con respecto al tipo penal del homicidio culposo, ya es otra cosa, ya te lo he dicho, ya te he respondido ese tema. ¿Podría alguien sostener que su conducta fue una conducta neutral? O tal vez alguien podría decir, fíjese usted, podría decir, pero él tenía el deber de advertir esto. Pudo haberlo hecho. Ya, se lo pongo más difícil, que en su contrato figura pues una obligación laboral de revisar pues lo que está transportando. No al detalle, pero vamos, sí advertirlo. Ya, fíjate, ya sé hacia dónde vas, ¿no? En nuestro país sería casi imposible. Me estás hablando de un bus, me estás hablando de 40 o 50 pasajeros como mínimo. Ya. Estás hablando de, por lo tanto, 40 o 50 equipajes. Sí. ¿No? Y estás hablando de que el chofer se encargue de verificar esto. Es como si dijeras que el piloto del avión, el capitán, se encargue, haya un contrato que diga, tú tienes que revisar todo el equipaje de los pasajeros para evitar que transportes explosivos o que transportes droga en el avión. Es lo mismo, eso se diría al chofer. No, en todo caso, quien tiene la obligación de revisar los equipajes son los que van a recibir los equipajes en la agencia y son los que van a poner en la bodega del bus esos equipajes. Pero que yo sepa que un chofer tenga que revisar, no creo. Pero vamos a suponer, hipotéticamente, en el supuesto pero negado, que efectivamente él tendría que revisar. Si lo hizo con minuciosidad, no pasaría nada. Si no hizo la revisión, sería negligencia. Y el tipo penal no se adecuaría, habría lo que se llama un delito de tráfico de drogas culposo. Y no tenemos ese delito en nuestro ordenamiento jurídico. Y por esa razón sería una conducta atípica. Correcto. Eso sería un error
de tipo vencible, un error de tipo vencible. Y el error de tipo vencible, lo dice el artículo 14 del Código Penal, solo se responde cuando hay un tipo penal culposo. Y en este caso no hay un delito. Correcto. Utilizando este mismo ejemplo, no se queda dormido, ¿ok? No se queda dormido, pero de pronto, mientras conduce, lo enceguece el vehículo que viene en la otra vía, en contra, ¿no? Lo enceguece. Y se descarrila el bus, mueren todos, él vive. ¿Homicidio? ¿Condenado por homicidio o no? Bien. Voy a adelantar algo que voy a decir el 20 de febrero, cuando hable sobre la imputación objetiva. En el diplomado que organiza el EP Pasión por el Derecho sobre teoría del delito, sí, en donde usted va a dictar. Sí, voy a hablar sobre la imputación objetiva, correcto, la teoría de la imputación objetiva. Algunos inmediatamente tratarían de aplicar aquí la teoría de la imputación objetiva. ¿Ya? Algunos. Pero yo soy de los que piensan que la teoría de la imputación objetiva solo se aplica cuando previamente se ha verificado la tipicidad subjetiva. La imputación objetiva es un filtro. Es un filtro que va a determinar que una conducta, ya sea negligente o ya sea dolosa, va a determinar que a pesar de eso, no se le puede atribuir objetivamente el hecho. No se le debe de atribuir, haciendo un análisis normativo. Pero en este caso que tú estás poniendo, yo diría que ahí realmente no ha habido ni negligencia ni dolo. Ya. En todo caso, el que ha provocado el accidente es el que venía en sentido contrario y no supo, porque hay reglas de tránsito que establecen que cuando tú vas a cruzar con otro en la carretera, tú tienes que bajar tu luz para que el otro no se enceguezca y pueda discurrir sin ningún problema. Pero en este caso, como suele suceder en las carreteras, este sujeto no bajó la luz, sino por el contrario, con la luz alta, siguió discurriendo. Entonces, ahí su conducta no sería una conducta típica por atipicidad subjetiva. No habría culpa, menos dolo. Entonces ya no habría necesidad de hablar de la imputación objetiva, de la prohibición de regreso, de el no haber aumentado el riesgo, el haber disminuido el riesgo, etcétera, etcétera. Del ámbito de aplicación de la norma, que son tópicos de la teoría de la imputación objetiva. Fíjese que a nosotros no únicamente, de un tiempo a esta parte, no únicamente nos siguen abogados, estudiantes de derecho, también nos siguen no abogados, ciudadanos que tienen un marcado interés por noticias de índole judicial o análisis como los que estamos planteando sobre esta mesa. Y alguien podría decir, caramba, estos abogados tienen salida para todo, ¿no? Tienen salida para todo. En buena medida, la teoría del delito permite a lo mejor plantear argumentos de defensa para casos en donde parece ser que ya la suerte está echada para la persona. Sí, por supuesto, porque justamente de un tiempo a esta parte, por eso yo considero que hay dos males con respecto a este tema de la teoría del delito. Ya. La falta de estudio, de análisis concienzudo de esta teoría del delito. Y la otra, la importación acrítica de teorías de otros lugares, de otros países, que las traen y las pretenden aplicar sin que se adecue a nuestra realidad jurídica. Entonces ese es el gran problema. Yo pienso que ese problema está generando que a veces, cuando se abre una investigación preliminar, cuando se hace un requerimiento de investigación, del inicio de la investigación preparatoria, se está mal utilizando la teoría del delito y se está investigando hechos que a la postre, si es que se encuentran
con jueces que conocen, que son estudiosos, que son valientes, porque para ser juez en este país también hay que ser valiente para no dejarse presionar por nadie, van a terminar siendo absueltos. Entonces, todo ese tiempo que se ha utilizado, la pena del banquillo, que varias veces tus entrevistados lo han mencionado, tantos meses, años procesados para que termine en una absolución, a mí me parece un desperdicio. Sí. Entonces, por eso es que yo considero que sí, fiscales, jueces, policías, abogados, todos los litigantes, todos, incluso los del Instituto Nacional Penitenciario, deberían de empaparse, conocer, manejar esta teoría del delito. ¿Policías? Por supuesto, he mencionado a los policías, Y quiero decirte algo, yo no tengo nada en contra de la policía, ni tampoco tengo mucho a favor. Trato de ser objetivo. Conozco excelentes policías. En estos más de 40 años que tengo en mi ejercicio profesional, he conocido y conozco policías. Para mí, Francisco, los policías sí conocen el derecho. Sí conocen el derecho penal, conocen el derecho procesal. Así como lo conoce un fiscal que recién ingresa a la fiscalía. O sea, no me van a decir que los policías son unos ignorantes en el derecho penal. No estarán capacitados pues como un especialista. Sí. Que ahora que se le ha dado por ley la potestad de la investigación preliminar, que el alto mando de la policía debe de propiciar cursos acelerados de capacitación en temas penales y procesales penales, aparte de los otros temas inherentes a la policía, sin perjuicio de los estudios que también hacen en su preparación. Llevan cursos de derecho penal, de derecho procesal penal, llevan cursos, pero a los que se van a encargar de investigar, porque la verdad, para mí hay muchos policías y muchos fiscales que no saben investigar. No porque sean policías ya nacieron investigando. Cuidado. Entonces, pero que sean unos ignorantes en derecho penal, eso no es verdad, eso es falso. Que los fiscales, por ser fiscales, porque les dan el título de fiscales, ya son unos eruditos en la investigación o en el ámbito jurídico penal y procesal penal, tampoco es cierto. Tampoco es cierto. ¿Por qué? Porque hay muy buenos fiscales, pero también hay de los otros. Hay muy buenos jueces, pero también hay de los otros. Hay muy buenos abogados, pero también hay de los abogados penalistas que son penalistas porque dan pena, no por otra cosa. ¿De eso hay muchos hoy? Sí, de esos hay muchos hoy. Lamentablemente no se han actualizado, no están con el nuevo Código Procesal Penal y entonces no saben litigar oralmente y muchos no conocen el tema de la teoría del delito. Y ahora, de esos penalistas que dan pena, que menciona, muchos estudiantes, usted que es profesor en diferentes partes del país, muchos estudiantes a lo mejor con su experiencia y tomándole el pulso, por supuesto, a la eventual trayectoria que podrían tener, la eventual trayectoria profesional, ¿van camino a eso? ¿A convertirse a lo mejor en penalistas que dan pena? En todas las universidades. En todas las universidades. En todas las universidades. Lamentablemente. Pero también hay de los otros. Pero que en mayoría... Yo tengo la suerte, de trabajar en la Facultad de Derecho de San Marcos, con un taller que se llama el Taller de Ciencias Penales. Y en ese taller hay excelentes, no digo buenos, no digo más o menos, excelentes futuros penalistas. También hay un taller, y lo tengo que mencionar, no lo dirijo yo, lo tengo que mencionar, es el taller de dogmática penal, donde también hay unos chicos y chicas excelentes, futuros buenos penalistas. Pero
no todos los estudiantes de la Facultad de Derecho de San Marcos siguen a estos talleres. Hay de los otros, en todas las universidades. Yo por eso siempre les digo a mis alumnos, es verdad que se dice San Marcos es San Marcos, pero si San Marcos es San Marcos, ¿saben por qué? Porque tiene 400 años de existencia y esos 400 años tiene ilustrísimos exalumnos. Pero también hay de los otros en San Marcos. Y asimismo, en otras universidades, yo no me acuerdo dónde ha estudiado este doctor a quien yo admiro, el doctor Salas Beteta. Cristian Salas Beteta. Cristian Salas Beteta. En la Universidad San Juan Bautista. Es un excelente Claro que penalista. Sí. No me va a decir porque no salió de San Marcos, no es un excelente penalista, litigante, profesor. Y así como él, hay varios abogados jóvenes que son muy buenos abogados, pero no todos, pues. No todos, lamentablemente no todos. Así, por ejemplo, Francisco Celis Mendoza Ayma, Claro, Jean-Paul Taboada, el doctor Valdeiglesias, el doctor Zaguanay, y así se me están escapando nombres, el doctor Carcausto Calla. Son excelentes jueces, donde yo tranquilamente digo, yo me saco el sombrero ante ellos. Excelentes jueces. Entonces yo por eso te digo, ¿qué pasaría si se ha iniciado una investigación preliminar sin tomarse en cuenta la teoría del delito? De repente es atípica por razones subjetivas u objetivas, de repente no es antijurídica porque ha habido una causa de justificación, o de repente no es culpable porque hay un error de prohibición invencible, etcétera, etcétera. Y se sigue investigando, y ahí llega donde estos jueces. Yo estoy seguro que estos jueces van a terminar absolviendo a ese señor. Correcto. Vamos llegando a la parte final, doctor, de esa transmisión. A propósito de los efectivos policiales de la Policía Nacional del Perú, hay dos temas en debate y muchos otros más, pero por temas de tiempo vamos a desarrollar apenas dos. A ver, la ley de los policías. ¿Policías en función deben o no deben ser pasibles de que se les pueda dictar una prisión preventiva o una detención preliminar? Este tema está en debate porque desde el Ministerio del Interior se plantea esta propuesta para que efectivos policiales no sean sometidos a prisiones preventivas o detención preliminar. ¿Qué opina usted al respecto? Cuando se trata que un policía ha actuado en cumplimiento de su función, en cumplimiento de su misión, y por eso ha incurrido aparentemente en una conducta típica, aparentemente digo, yo pienso que no debe de dictarse detención preliminar para ese policía. Correcto. Ni tampoco para cualquier ciudadano. Pero prohibir. Por cuestiones así baladíes. Pero prohibir que se le pueda, siquiera pedir, siquiera evaluar, siquiera dictar, ya dígase, una prisión preventiva, una detención preliminar contra policías. O sea, bueno, prohibir. Para todos los ciudadanos sí se puede pedir, sí se puede dictar, eventualmente. Yo estoy... Para los policías no. Esa ley es inconstitucional por la sencilla razón. Ya. Si hubiera una ley que dijera, se prohíbe que se dicte detención preliminar o prisión preventiva para cualquier ciudadano, inclusive los policías, donde no haya ni siquiera una causa probable, yo estaría de acuerdo. Estaría de acuerdo. Pero aquí se está violentando un principio constitucional, que es de igualdad ante la ley. Se está discriminando. Segundo, no debería de existir esa ley. No debería de existir. De repente, no sé, en Alemania, en España, en Europa, no sé, no debería de existir. Pero en nuestro país, donde se hace uso y abuso de la detención preliminar y de la prisión preventiva, entonces a veces el legislador legisla a la defensiva. Yo, si fuera legislador, lo que propiciaría más que una ley de esta naturaleza
es un acuerdo, creo que hay una reunión que se llama el Acuerdo Nacional, ¿no es cierto? De Acuerdo Nacional donde participa el presidente de la República, Consejo de Estado, el Consejo de Estado o el Acuerdo Nacional, qué sé yo. Ahí, por ejemplo, debería de establecerse coordinaciones entre el Ministerio del Interior, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Instituto Nacional Penitenciario. Debería de hacerse coordinaciones. ¿Para qué? Para que los miembros de estas instituciones lleven cursos de capacitación integral e integrados. Integral e integrados. Cuando se promulgó el Código Procesal de 1991, que solo se puso en vigencia algunos artículos del mismo, a nivel del Ministerio Público de ese entonces, yo estuve en el Instituto de Investigaciones del Ministerio Público el año 95, 96, 97 y 98. En esa época llevábamos cursos de capacitación con PNUD, llevábamos cursos de capacitación para los fiscales a nivel nacional, pero esos cursos de capacitación integraban fiscales, no solo a los fiscales, fiscales, policías y jueces. Capacitación. Si se llevara a cabo esa capacitación, yo estoy seguro, Francisco, que no habría necesidad de estas leyes que, por supuesto, a primera vista dicen, no puede ser, esto es un abuso. Pero ¿y el abuso que se comete cuando así sea evidente, y se han dado casos, así sea evidente que el policía actuó en cumplimiento de su misión, le dictan detención preliminar o prisión preventiva? Entonces ahí sí, que yo estoy de acuerdo que se dicte la detención preliminar contra quienes lo merezcan, la prisión preventiva contra quien los merezca, cumpliéndose principios fundamentales, la libertad como regla y la prisión preventiva o la detención preliminar como excepción. Estoy de acuerdo, porque sí, hay necesidad que se dé esta clase de medidas coercitivas personales, pero que esto no signifique un baldón, una injusticia y un daño a la persona que ha sido merecedora de estas medidas cautelares y que nadie les va a devolver el daño que se les hace a ellos y a su familia. De manera muy escueta, doctor, ¿la policía debe estar a cargo de las preliminares? Conducir operativamente. A ver, 32.130, ¿no es cierto? Sí. Ya. Yo considero que la policía, antes de esta ley, ha estado llevando adelante el 80% de las diligencias preliminares, ahora investigación preliminar. ¿Ya? Y ahora la policía puede llevar y debe de llevar estas investigaciones preliminares, pero eso no es óbice para que el fiscal también lo haga. Correcto. ¿Por qué? Porque como lo dice el profesor Reinaldi, que viene mucho a Pasión por el Derecho, Reinaldi, como lo dice él, la ley no prohíbe, no dice sí y solo sí la policía. No dice. Entonces, también, y aquí quiero agregarte algo más. Alguien, un colega y paisano mío, a quien lo quiero y le tengo mucho respeto, no voy a mencionar su nombre, ha dicho que los fiscales no deben de investigar. ¿Dónde dice en la Constitución que los fiscales deben de investigar? Oiga, ¿cómo sería si el general máximo de la Policía Nacional no supiera lo mínimo que debe de saber un policía? ¿Cómo el que dirige la investigación de acuerdo a la Constitución no puede investigar? Entonces ahora tanto la policía como la fiscalía pueden investigar, que ahora mayoritariamente la policía se debe de encargar.
Pero te digo, ambas instituciones necesitan capacitación. Ambas instituciones necesitan capacitación. Correcto, doctor. Hemos concluido con la entrevista. Ah, por cierto, hace un momento le pregunté, le comenté que no nos siguen únicamente abogados, no nos siguen solamente estudiantes de derecho, también nos siguen ciudadanos que tienen interés por noticias de esta índole, ¿no? Entonces alguien se está preguntando, bueno, caramba, he terminado de ver la entrevista y la verdad es que los abogados, con esto de la teoría del delito, tienen salidas para todo. ¿Qué podría decirle usted al ciudadano que tiene un interés por temas jurídicos sobre este tema en particular? Bueno, que cuando uno tiene curiosidad y quiere saber, pues no es imposible, siendo un neófito en derecho, poder entender la teoría del delito. La teoría del delito es fácil, pero si uno parte de la premisa que mucho de sentido común tiene el dogmático, la dogmática para hacer un análisis jurídico normativo de la ley penal. Entonces, así como los abogados tienen salidas legítimas, legítimas, contestes con la teoría del delito, los fiscales también, los policías también deberían de tener, y los ciudadanos también. Los ciudadanos también. Correcto. Queridos amigos, nos vemos en una próxima transmisión. Hemos llegado a la parte final de esta entrevista junto al doctor Robinson Octavio González Campos, hablando sobre su obra, Lecciones Básicas de la Teoría del Delito, que es prologado por el profesor Eugenio Raúl Zaffaroni. Nos vemos en una próxima transmisión, queridos amigos. Permiso, me despido de todos ustedes.